griegos y los romanos los llamaron dioses, la moderna psicología los llamó arquetipos, y que estos arquetipos, estos dioses, tienen unos ritmos, como que Saturno cada 29 años llega al mismo punto de estrellas fijas, como que Júpiter cada 12 años llega a ese mismo punto de esas estrellas fijas. Entonces nos damos cuenta que hay unos engranajes en ese reloj biológico, cósmico, y los analizamos, entendemos que somos ritmo, que somos proceso. Lo pequeño que tengo, lo valoro, lo aprecio, para entender que si soy feliz con esto, con lo que venga, también lo seré. Va más de la mano de tener una buena actitud con la vida. ¿Qué aportación, qué sentido podría llegar a tener, según tu opinión, la astrología dentro del mundo de la psicología? ¿Cómo podrían combinar? Juan Carlos Gómez es psicólogo y astrólogo. Es reconocido por acercar la astrología psicológica a miles de personas desde una visión de autoconciencia. A través de sus redes sociales comparte contenido de valor, haciendo de esta ciencia milenaria un conocimiento accesible y comprensible. Desde hace unos años transmite su experiencia mediante formaciones y apariciones online, guiando a su audiencia en un viaje de autoconocimiento a través de los astros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Feliz de este encuentro. No te imaginas, querido Cristian, las noches de insomnio que me has salvado, y cuando me contactas por WhatsApp y me dices quiero entrevistarte, se me hizo el sueño realidad. Qué bueno. Te he escuchado tantas noches y tantos amaneceres en tus meditaciones que son tan buenas, tan novedosas y con tanta profundidad, que cuando me escribiste me dijiste, mira, yo soy de Autoconocimiento 360. Y yo, ¿qué? Entonces me siento feliz de estar acá contigo, querido Cristian. Pues es un honor y es recíproco totalmente, porque yo también, por supuesto, me nutro mucho de la sabiduría que aportas en esa manera de comunicar desde una visión psicológica lo que representa la astrología, ¿verdad? Porque la astrología es un mundo inmenso que falta mucho por entender y descubrir, y cada uno lo aprecia de una manera, pero yo voy a apreciar mucho, vamos a apreciar todos mucho tu manera de aportarnos este mundo desde tu visión. Antes de empezar, Juan Carlos, hay una pregunta que para tocarte un poquitín el corazón, que es ¿en qué aspectos de tus ancestros te ves reflejado, Juan Carlos? Me encanta esa pregunta. Mira, yo siento que soy la expresión de mi abuelo materno. Mi abuelo materno fue una persona muy mística, muy trascendente. Siempre me hizo ver las estrellas. De niño lo visitaba en un pueblo de Colombia, es un pueblo muy pequeño, en Boyacá, que se llama Tinjacá. Él vivió allí sus últimos años. Ahí yo tendría entre los, no sé, 10 años y los 14, yo creo que fueron esos 4 años en donde tuve el mayor contacto con el abuelo, o de los 10 a los 16, yo creo, más bien, sí. Y fue una edad muy importante porque eh, me iba a vacaciones allá con ellos, con los abuelos. Y el abuelo tenía muchos libros de Lowsan Rampa, de figuras de hace 3, 4 generaciones que trabajaban ya todos los temas como esotéricos, como místicos. Entonces él sabía, por ejemplo, hipnotizar. Y entonces por las noches después de cenar salíamos a ver las estrellas y me contaba los mitos de las estrellas, las historias detrás de Orión, como todo esos cuentos y esa fascinación por el mundo del misterio, de lo que no se ve, con un pensamiento bastante revolucionario. Él fallece, no sé, ya tendría cuando yo tendría por ahí 17 años, yo creo. Él era una persona con diabetes y se le inflamó una pierna, lo tenían que amputar de la pierna, y en esas consiguió un tratamiento alternativo que le lograron desinflamar la pierna, pero en esas un coágulo llegó a su cerebro y tuvo un ACV fulminante. Y falleció, y recuerdo que fui de las primeras personas con mi mamá que llegamos. Lo vi tirado en el piso, lo vi muerto y no podía creer que una persona tan sabia, tan iluminada, porque para mí era, no, pues Dios y él, ¿sí? Verlo muerto.
fue algo que me impactó enormemente, el frío de la muerte, cuando le toqué la mano y verlo en el piso a una persona que para mí había sido pues un referente, un luminar, ¿sí? No podía creer que la muerte existiera y es lo que hace que sea lo que soy hoy, porque tal vez toda la búsqueda interior, la necesidad de la astrología, el generar, el encontrar respuestas, sentido, el encontrar teleología en todo lo que nos pasa, se lo debo principalmente a él. Qué maravilloso legado y qué honrado, ¿verdad? Para ti sentir que llevas esa visión y esa herencia de lo místico. Gracias por abrirnos tu corazón con una historia tan sensible y tan profunda. Gracias, muchísimas gracias. Juan Carlos, yo hablando de lo místico y hablando de lo misterioso, me encuentro que todavía hay mucha incomprensión y mucho prejuicio y no comprensión de lo que representa un mundo de la astrología y cómo eso se puede combinar con la psicología. ¿Por qué crees que todavía sigue existiendo tanto escepticismo? Sé que es una pregunta muy amplia, pero a ver, ¿qué opinas tú? ¿Por qué sigue existiendo tanto escepticismo ante una ciencia milenaria como la astrología? Sí, Cristian. Yo creo que por los preconceptos que tenemos de lo que significa la astrología, palabras tan bellas como lo que es horóscopo, que ha sido tan prostituido en periódicos y revistas, creyendo que simplemente eh, Aries, velas rojas, mensajero del cielo, va a aparecer en tu puerta en forma de extranjero. Sí. Y cuando en realidad horóscopo, la palabra es hermosa porque representa oros, el tiempo, y copó, el estudio y el análisis. Entonces lo que hacemos con un horóscopo es analizar el tiempo. Y analizar el tiempo es en qué estación estamos. Estamos en otoño, estamos en invierno, estamos en primavera. ¿Qué se hace cuando estás en invierno? ¿Y qué haces cuando estás en verano? ¿Y por qué es tan importante tener una casa cuando estás en invierno o en verano? Porque si no, o bien sea el frío extremo o el calor extremo, te cocina, ¿sí? Y ese es el estudio del tiempo que hace el horóscopo. Entonces lo que hacemos es, a nivel de las estaciones, pintar una carta del momento en que naciste, de tu tiempo. Entonces, no, es que yo nací en marzo, pues en el hemisferio norte, en marzo 25, pues eres primavera, ¿sí? No, yo nací en diciembre, pues eres invierno, ¿sí? Entonces, si sabes el tiempo que te rodea, pues tú eres la expresión de tu tiempo, tú eres el espíritu del tiempo. Entonces, la astrología realmente es mal comprendida porque se cree que es un oráculo, se cree que es una bola de cristal, pero realmente la astrología es un lenguaje simbólico. Entonces, no podemos decir, ¿tú crees en el inglés, en el español, en el catalán? No, yo no creo en eso porque es un idioma. O sea, yo hablo español, yo hablo castellano. Asimismo, tú crees en la astrología, es que esto no es de creer o no creer. Esto es que la astrología es el lenguaje del tiempo, es el lenguaje de los cronómetros que nos rodean. Saber que algo nace en una estación va a tener las características de esa estación. Y ya cuando miramos que dentro de esas estaciones hay los antiguos lo llamaban estrellas peregrinas. Los griegos y los romanos los llamaron dioses, la moderna psicología los llamó arquetipos, y que estos arquetipos, estos dioses, tienen unos ritmos, como que Saturno cada 29 años llega al mismo punto de estrellas fijas, como que Júpiter cada 12 años llega a ese mismo punto de esas estrellas fijas, como que Marte cada 2 años llega a esos mismos puntos. Entonces nos damos cuenta que hay unos engranajes en ese reloj biológico cósmico que cuando somos aplicados y los vemos y los analizamos, entendemos que somos ritmo, que somos proceso y que en la medida en que conozcamos con ese lenguaje, no con una creencia de que sí creo o no en astrología, sino con el lenguaje del horóscopo, del estudio del tiempo, de esos ciclos, me doy cuenta que mi vida está
a un ritmo y con unos ritos de iniciación y de pasos que me puede mostrar la astrología de manera clara y contundente para entender y darle sentido a procesos, a crisis, a alegrías, a duelos y darle un significado profundo a toda la vivencia que he tenido. Y cuando logro ver que cada uno de los hechos que me ha rodeado, que no es que me ha atacado el destino, sino que esos hechos soy yo, soy ese papá abusivo, soy ese papá amoroso, soy esa situación engorrosa, soy ese accidente, soy esa felicidad con ese nuevo trabajo, soy mis hijos. Cuando entiendo que el destino soy yo y que el tiempo lo que me está marcando es ese proceso de cómo se va desenvolviendo, pues encuentro en la astrología una gran herramienta de navegación, no tanto para predecir un futuro, sino para darle significado y transformar aquellas heridas y aquellos dolores tan complejos que me han sucedido en otro tiempo en gran sabiduría, porque soy lo que soy por las desgracias y las gracias que me han sucedido en el pasado. Y cuando logro armar todo esto en una gran narrativa, entendiendo las dinámicas y el proceso del tiempo, pues la astrología se vuelve una herramienta invaluable. Qué forma tan armónica de contar algo y qué comprensible. Al escucharte hablarlo de esta forma tan armónica, pues da mucho sentido y cobra realmente, cobra el sentido que tiene. Hablando de sentido, ¿qué sentido podría llegar a tener, según tu opinión, la astrología dentro del mundo de la psicología? ¿Cómo podrían combinar? La psicología es el estudio de lo invisible, de lo místico. La astrología nace más o menos en 1861, de ahí en adelante, digamos, como la época de mediados de 1800, en donde a través de Freud, Mesmer, que fueron como los primeros que empezaron a hacer algunos pinitos con la psicología, después Freud, el gran padre de nuestra psicología moderna, a través del análisis de sueños y tratando de darle un sentido a un mundo invisible, y posteriormente Jung, con todo el legado del mapeo de la estructura de la psique, ha sido una herramienta invaluable para tener contacto con el misterio, con lo no visible. Hasta antes de 1860, esa forma de tener el contacto con el misterio estaba solamente dada a sacerdotes, a brujas, a místicos, y a raíz de 1861 para adelante, y digo esa fecha porque fue cuando Neptuno, el símbolo de la psicología, de la PSI, de la Psi, que su símbolo es un tridente, como la letra Psi de los griegos, la letra Psi que representaba para los griegos una mariposa, porque consideraban que el ser humano cuando moría salía en forma de mariposa. Entonces Psi sería algo así como psicología, el estudio del alma humana. Y ese estudio del alma humana, que antes estaba solamente en manos de los místicos, pasó a trabajarse en la psicología. Entonces, cuando hablamos de astrología, como decía el mismo Jung, es la suma de todos los conocimientos psicológicos de la antigüedad. Es decir, la forma que se tenía antes de entrar al mundo psíquico era con los arquetipos, con los dioses, con el mago, con el místico, con las oraciones, con la meditación, con la trascendencia, o con los rituales también. A raíz del nacimiento de la psicología empezó a aportar otra herramienta más. No quiero decir con esto que reemplazó la herramienta de los místicos, sino que le puso el lenguaje occidental moderno de la ciencia para poder entender con nuestro lenguaje actual. Porque así como hoy todo lo tenemos que justificar con ciencia, el sol no brilla, el sol no es un dios, el sol es un cúmulo de átomos con gran presión que hacen fusión nuclear, ¿sí? Dice la ciencia, ¿ves? Pero eso no quita a que es un dios que da la vida, ¿sí? De la misma forma pasa con la psicología. La psicología es un lenguaje que nos permite tener el contacto con el misterio. Y desde esa percepción, unir la astrología con la psicología nos permite recoger un legado ancestral con uno moderno para poder navegar
en lo más oscuro del ser humano, en lo invisible, en lo misterioso, y extractar de ese mundo invisible conclusiones que pueden ayudarme a estar mejor. Uno de los objetivos de la psicología es sacarnos de la disfuncionalidad para entrar y encontrarnos con nosotros mismos. Entonces, en eso, la astrología se vuelve una herramienta invaluable para encontrar ese camino. Realmente me lleva a pensar mucho. No sé exactamente en Colombia, pero en España sí que es cierto que la psicología al final es como el pez gordo que se ha comido al pequeño, ¿no? En cualquier universidad, yo creo que europea en general, la cognitivo-conductual y la clínica ha acabado siendo el pez gordo que se ha comido pues a una psicología humanista, a una psicología gestáltica o psicoanalítica, que por supuesto tiene su peso, como tú has nombrado, ¿no? Freud y Jung, por favor. Y es como si realmente hubiera una distancia, se estuviera forzando esta distancia entre esa comprensión de lo que representan los arquetipos para esa entrada en un concepto de psicología y en un campo más místico del ser humano. ¿Crees que entonces la astrología podría ser una forma, no digo fácil, práctica, factible para los seres humanos empezar a conectar con al menos unos de esos arquetipos que lleven a ese autoconocimiento? Sí, nombraste dos cosas que me parece muy valioso hacer mención, ¿no? Lo primero es lo cognitivo-conductual, que como bien lo mencionas, se ha tratado de tragarse las otras psicologías y empoderarse de la ciencia, porque con lo cognitivo-conductual se puede ser más cuantitativo y entonces se puede hacer más estadísticas y se pueden hacer más tratamientos embebidos en un tiempo a lo pensamiento occidental que quiere encasillar en un cuadro de Excel todo el proceso, pero resulta que el misterio de la psique es tan vasto que no cabe en un cuadro de Excel, que no cabe en lo cuantitativo y tenemos que pasar a lo cualitativo. Tenemos que pasar a otra conexión de la ciencia y en eso la ciencia le tiene mucho miedo a entrar en terrenos que son tan absurdos como lo que está sucediendo entre la física newtoniana y la física cuántica, que lo newtoniano quedó ya corto. La tabla en Excel ya no sirve para analizar partículas. Entonces, esto está sucediendo con la psicología. Y el temor de las grandes universidades para que haya un gran pez de lo cognitivo-conductual es precisamente lo aterrador que puede ser encontrarse con cosas que no se pueden cuantificar o que no se pueden esquematizar, ¿sí? Y desde esa perspectiva, creo yo que estamos ante la ruptura de un gran paradigma de la ciencia y en eso nos está ayudando la física cuántica, pero de ahí en adelante se van a ir partiendo estos paradigmas científicos de las otras ciencias duras y ni qué decir del humanismo. Lo siguiente que me perdí, ¿cómo era la otra pregunta? ¿Lo que estaba embebido en ella? Bueno, ¿de qué forma, sí, sobre los arquetipos, ¿no? Entiendo que de qué manera cómo conocerse a través de los arquetipos, a través de la astrología, ¿no? Como un mecanismo más factible, ¿no? Sí, sí. Resulta que, bueno, primero tendríamos que definir lo que sería la palabra arquetipo, ¿sí? Arquetipo es como un molde que existe. Esos arquetipos, por ejemplo, tenemos un molde de la diosa Venus Afrodita, ¿sí? Y según sea la cultura humana, le vamos a poner un nombre. Los antiguos sumerios le decían Ishtar, ¿sí? Después los romanos le dijeron Venus, después los griegos Afrodita, ¿sí? Es decir, según la cultura y seguramente en nuestros países latinoamericanos la vamos a ver como la diosa Luna. Bueno, vamos a tener distintas expresiones de eso femenino, de eso intangible, que según el lenguaje y la percepción de cada punto terrestre, pues se le va a poner un ropaje, ¿sí? Pero el molde sigue siendo el mismo.
Y según el momento de vida también se le van a poner distintos ropajes. Entonces ahora vemos ese ropaje de pronto, pues en los superhéroes, de pronto en Natasha, la vengadora que es fuerte, bonita, ateniense, no sé qué. Bueno, entonces es el mismo molde, pero con distintos ropajes según el nivel de vida, el nivel cultural, según desde donde se vea. Entonces, esos arquetipos, desde la astrología, se pueden leer con la representación que tienen en el cielo, como los antiguos griegos y romanos le dieron al nombre del planeta, que es la estrella del amanecer y del atardecer, que en este momento, cuando el sol está en el ocaso, les recomiendo que miren hacia el occidente y van a ver ahí la belleza de Venus. Es esa misma Venus. Y ella entonces, a medida que va pasando por un signo, por una casa, que va haciendo aspectos, está mostrando el camino de esa expresión de ese arquetipo. Los antiguos, para poder referirse a esos moldes, hicieron historias, hicieron mitologías, hicieron cuentos al respecto. Y esos cuentos, esas historias nos ayudan a tener ese contacto con ese molde, para entender cómo a nivel humano podemos llegar a expresarlo, cómo podemos darle una vida en esta tierra. Porque esos moldes son invisibles, pero estamos todos subordinados a ellos. Es decir, somos expresión de los arquetipos, somos la expresión viva de los dioses o de los planetas, si lo vamos en astrología, o de simplemente compulsiones que llevamos en el alma y en el corazón y que simplemente nos hacen ser como somos. Entonces lo que hacemos con la astrología es mirar ese mundo instintivo, arquetípico, y entenderlo desde un punto de vista consciente. Y lo podemos llegar a hacer a través de mitos, de leyendas, de cuentos, para entender cómo es que funcionan las dinámicas, su energía. Entonces, podríamos decir que la astrología es también una enclave de brújula para personas que realmente están en esa, es decir, dentro de esta pérdida global en la que estamos viviendo los seres humanos, necesitamos brújulas, ¿no? Y la astrología entiendo que es una muy precisa brújula. Es precioso esto que cuentas de la brújula, porque cuando el marino en sus barcos antiguos se veía perdido en alta mar, lo importante era que se despejara el cielo para poder observar las estrellas y así guiarse. De la misma forma, nosotros en este momento, o desde siempre, creo, nacemos en un mundo que aparentemente somos extraños, porque nacemos en un mundo biológico, animal, nacemos como un primate, pero con una mente y un corazón infinitos, conectados con el cielo, con el misterio, con algo que nos trasciende. Entonces es como si jugáramos no de local, sino de visitante, en una tierra en donde todos estamos perdidos, todos estamos heridos de alguna forma. Y en esa herida y en esa perdida necesitamos brújulas para aprender a navegar este proceso. Los antiguos, al ver el cielo, empezaron a ver que existían unas estrellas fijas y otras que se movían. Y de las estrellas fijas, a medida que las empezaron a analizar y a ver, empezaron a unir una con otra, empezaron a constelarlas. Y de esas constelaciones empezaron a generar historias, mitos, cuentos, que permiten la expresión de la imaginación, la expresión de lo no visible, del misterio. Antropológicamente, el ser humano empieza a ser el que conocemos cuando antropológicamente buscan que entierra a sus muertos, porque empieza a tener mitos e historias de lo invisible, de lo inefable, de lo que trasciende sus fronteras presentes, no como los otros animales que simplemente se mueren y siguen su camino. Nosotros empezamos a hacer entierros y también empezamos a cuidar a los enfermos. Es lo que nos distingue de seres humanos. O sea, distinguen que empieza a haber comunidad cuando encuentran que alguien que se fracturó a los 10 años un brazo o una pierna, siguió viviendo y vivió hasta los 40, 50. Entonces dicen, aquí hubo alguien que lo alimentó, que lo cuidó y no era la ley de la jungla simplemente,
¿sí? Y para eso se requiere que haya conexión con un misterio, con un algo, con un porqué, con un para qué, con un Dios, con un algo que está, una conexión con algo más allá de lo humano. Entonces, cuando los antiguos empezaron a unir las estrellas y a constelar y a contar historias, empezaron a contar la historia de lo invisible. Y la astrología se vuelve entonces un puente entre el mundo invisible y el mundo consciente, para ayudarnos precisamente a orientar aquí que estamos perdidos en este mundo. Qué bonito lo cuentas y qué comprensible. Desde luego, entiendo también que los patrones, es decir, hablábamos de la búsqueda, la brújula como búsqueda de propósito, pero digamos que en la astrología realmente tú como especialista habrás podido observar muchas veces ese patrón repetitivo por ejemplo, de las personas que están en un momento de ansiedad profunda. Es decir, ¿qué tipo de patrón repetitivo puede representar la ansiedad profunda? Por decir un ejemplo cualquiera, que es una de las grandes males que hoy día sufre muchos humanos. Mira lo curioso que sucede con la ansiedad, ¿no? La ansiedad existe principalmente porque nos cargamos de futuro, porque queremos ser más, porque añoramos una gran cúspide, creemos que la vida debería ser de una forma específica. Y eso es un grave problema porque nosotros siempre estamos buscando como seres humanos qué queremos, ¿no? Decimos, ay, pero yo qué quiero. Y para decir yo qué quiero necesito buscar adentro para decir qué no tengo, para decir qué quiero. Y entonces eso es estar trabajando la vida desde el vacío, desde lo que me falta, desde lo que no tengo y lo que necesito conseguir. Y entonces angustiosamente me lanzo al mundo a tratar de conseguirlo. Y cuando lo consigo nunca va a ser suficiente y nunca va a ser lo esperado, ¿sí? Qué difícil ese proceso cuando en realidad el ser humano no está hecho para eso, está hecho es para valorar lo que sí tiene, para valorar el presente y estar en presencia. La enfermedad de la ansiedad es el futuro, porque estamos ansiosos porque no sabemos qué va a pasar el futuro, porque no se pueden cumplir esos planes. Esa es una. Y la otra que quiero mencionar con esto es que como mamíferos nacemos totalmente desvalidos. No nacemos ni con garras, ni con dientes para cazar, sino necesitamos del cariño y de una madre suficientemente buena que nos alimente por un tiempo para crecer, que nos cuiden las virosis y las fiebres. El hecho de que estemos hoy aquí, yo con 51 años, hablando quiere decir que hubo una madre suficientemente buena o algún sustituto, o una tía o una abuela o alguien que haya cuidado para que llegue hasta aquí, ¿sí? Y nuestra psique aprendió que necesita del medio y que depende del medio para sobrevivir. Y ese es el pensamiento del bebé que nace y va muy bien en el bebé y en el niño, pero resulta que no sabemos en qué momento crecimos porque no hacemos un rito de paso y seguimos siendo el mismo bebé o el mismo niño que cree que todas sus necesidades tienen que ser solventadas por el medio, por una madre suficientemente buena, o si no voy a morir. Por lo tanto, inconscientemente estamos constantemente buscando madres sustitutas en una filosofía para que me sostenga, en una astrología para que me dé brújula y sentido, ¿sí? En una esposa para que mantenga nuestro hogar y nuestros hijos, en unos hijos para que mantengan nuestra felicidad interna. Y entonces vivimos en la dependencia y en la codependencia constantemente. Y entonces, qué miedo que no esté mi esposa, qué miedo que la astrología no me siga dando de su leche, qué miedo que la filosofía y el gurú no esté mañana para que me sigan nutriendo el proceso, ¿sí? Entonces me lleno de ansiedad en todo esto. Esto se cura facilísimo y es con autonomía. Cuando soy lo suficientemente autónomo, cuando empiezo a aprender que ya no necesito de una mamá para sobrevivir en este mundo que es tan agresivo y difícil, tan sin sentido muchas veces,
sino que me sostengo a mí mismo y mi necesidad no la cubre absolutamente nadie afuera, sino todo lo contrario, comparto lo que soy y entrego lo que soy con el otro para generar una gran sinergia, no una necesidad, no como cuando decimos en el amor, es que te necesito, mi amor. No, ahí estamos muy mal porque seguimos siendo niños, seguimos infantilizándonos. Entonces, ¿qué sucede? Inconscientemente nos planteamos una serie de proyectos de vida de unas cúspides inmensas, porque yo quiero ser grande, porque yo quiero tener casa, carro, quiero tener un negocio y quiero tener empleados y quiero hacer y me movilizo, ¿sí? Y nos ponemos unas metas altísimas. ¿Y cuál es el objetivo de ponernos esas metas altísimas? No poder, frustrarnos. ¿Para qué? Porque cuando no podemos y nos frustramos, volvemos a ser niños y volvemos a querer buscar quién nos siga sustentando y solventando la problemática. Entonces, ¿cómo se cura la ansiedad? Facilísimo, poniéndonos metas concretas, más pequeñas, no inalcanzables, abrazando la realidad y el presente, no quedándonos en que yo necesito, yo quiero, yo busco, yo hago. Eso es estar desde la falencia, desde la falta. Si yo, en cambio, empiezo a valorar mi presente, lo que sí tengo, y aprendo a mover el músculo de la felicidad presente, cuando llegue el futuro, voy a tener con qué disfrutarlo. En cambio, lo que terminamos haciendo en nuestra realidad actual es que voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando tenga 2 hijos, cuando tenga la empresa o cuando tenga los ahorros o cuando me pensione o me jubile, ¿sí? Y eso lo que hace es que el músculo de la felicidad no se accione porque está en futuro. Si yo, a cambio, con lo que tengo, lo pequeño que tengo, lo valoro, lo aprecio, entonces lo que hago es activar toda mi dinámica psicológica para entender que si soy feliz con esto, con lo que venga, también lo seré. Entonces nos olvidamos ya de que tengo que cumplir unas expectativas que ni siquiera son mías, sino que son extremas, externas, y que son hechas con los ojos o de mi papá o de mi mamá o de mi mundo social o de mis amigos y demás. Cuando yo me centro en yo elijo elijo el gusto y el placer que me da lo que tengo en este momento y lo disfruto y lo aprecio, pues entonces después todo lo que venga y todo lo que fue también lo voy a aprender a apreciar. Me encuentro muy regularmente en consulta que hay una etapa vital una etapa vital que aquí se llama la crisis de los 40, para los ingleses los mid-age crisis o algo así, que realmente ante esto que decías, es como si de pronto aparecieran personas que necesitan esa visión, ese empujón, ese acompañamiento en un momento de su vida en el que cuando miran atrás se dan cuenta de que han estado viviendo basados en códigos y patrones externos, sean pues hasta pues desde los bisabuelos o antes a cuestiones que han ocurrido durante el embarazo, estando en el vientre de la madre, o todos esos códigos basados en traumas humanos que experimentamos todos como seres humanos. Y me encuentro a esa edad que necesito pues ponerle claridad a eso para darme cuenta dónde está mi originalidad, mi autenticidad. ¿Cómo se observa desde la carta natal y qué otros periodos de la vida son importantes observar en una carta natal, aparte de este momento de la vida? Es uno de los momentos más interesantes de la vida humana, la década de los 40 años. Es uno de los que en donde más confluyen aspectos astrológicos importantísimos a nivel de los tránsitos, donde se hacen unos ciclos. Y hay un ciclo en total importancia que es el ciclo de Urano. A nivel astrológico, Urano es un planeta que fue descubierto a finales de 1700 por un músico, no un astrónomo ni un astrólogo, sino era un músico llamado Hershey, de apellido Hershey. Y él era aficionado a los telescopios y empezó a hacer la observación de una estrella, de una estrella que él consideraba que era un planeta, y lo observó durante mucho tiempo y llegó a la conclusión que era un planeta y efectivamente era el planeta Urano.
En ese momento, el sistema solar era solamente hasta el ojo visible desnudo. El sistema solar era hasta Saturno, que son los planetas que tú logras ver a ojo sin necesidad de ningún artefacto. Urano necesita de un artefacto tecnológico para poderlo visualizar. Una vez se descubre, entonces el sistema solar pasó a ser el doble de grande. La distancia que hay del Sol a Saturno es la misma de Saturno a Urano. O sea, ¿por qué estoy haciendo toda esta introducción astronómica? Y es porque eso es lo que nos pasa en la mitad de la vida. Hacemos un descubrimiento según los avances que hemos tenido de nuestra conciencia hasta los 40 años. A los 40 años, de pronto ya tenemos familia, de pronto ya hicimos algunas empresas, de pronto ya hemos encontrado qué afinidades y qué no nos gusta en muchos sentidos. Y es como si hasta ahí descubrimos a Saturno, como lo que pasaba a finales de 1700. Pero hacia los 42 años, que es cuando precisamente el planeta Urano hace la oposición a su punto natal, es cuando se descubre algo invisible hasta ahora. Encontramos que todo lo que tenemos y lo que hemos construido queda insuficiente para toda la expresión creativa que llevamos en el corazón. Y entramos en un proceso de crisis en donde necesitamos dar un salto a lo invisible, a lo que no es reconocible y a lo que a veces es hasta absurdo. Ahí es cuando vemos que entramos en una zona límbica, en un limbo, en donde ¿qué hacemos? Tenemos esto que hemos construido, que necesita de nuestra responsabilidad, que necesita de nuestro tiempo, pero si le invierto toda mi vida a esto, siento que se me pierde mi posibilidad porque el tiempo está corriendo y que yo necesito también hacer otras cosas que den más expresión de todo lo que llevo en el corazón y en mi alma. Esas son crisis uranianas de creación, y a Urano, cuando aparece en nuestra vida, aparece en formato de rayo, es un relámpago que me muestra en un destello de luz las posibilidades, que me dejo enamorar y narcotizar por esas posibilidades, que me asusta, el trueno, me despierta, me motiva, y que a veces nos puede llenar de angustia y ansiedad saber que necesitamos dar unos pasos y que necesitan ser hechos con calidad humana, porque a Urano le encanta pasarse por encima lo humano, es decir, me dejo preñar de una idea y soy capaz de divorciarme, romper todo lo que he construido, empresa, trabajo y todo, y salir corriendo en pro de un sueño, de una utopía y de un ideal, que después debemos entender que toda decisión tiene un precio no económico, familiar, moral, emocional. Y cuando llega las crisis de la mitad de la vida, es precisamente ese contacto. ¿Con qué precio estoy dispuesto a pagar para ir en pro de esta utopía? Para ir en pro, además de humo, porque no hay nada claro hacia adelante. Y por eso carga tanto el espíritu de la ansiedad, del estrés, de la angustia. Nos llenamos de cortisol, no sabemos hacia dónde dirigirnos en ese proceso. Y normalmente entonces son procesos que la biología se ha inventado una técnica para esos momentos de crisis. Se llama enamoramiento. Uh-huh. El enamoramiento normalmente pasa con la crisis de los aspectos de Urano. A Urano natal hace su primera cuadratura a los 21 años, su oposición a los 42 años, su segunda cuadratura a los 63 años, ¿sí? Y por último, su retorno a los 84 años. Entonces, esos 4 momentos de vida son muy críticos porque nos ponen en ese contraste. A los 21 años es un poco más fácil porque precisamente rompemos la estructura familiar para empezar a ser creadores de nuestra historia. A los 42 años es un poco más complejo porque estamos rompiendo lo mismo que ya hemos creado nosotros mismos en pro de otra forma creativa. Y a los 64, 63, 64 también es muy difícil porque ahí
empezamos a sentir que necesitamos estar más ligeros de equipaje muchas veces, pero la norma moral o el deber ser hace que no queramos soltar muchas cosas que hemos cultivado hasta ese instante. Para los 84 años darnos cuenta que toda la energía creativa que hemos gestado no es nuestra, está entregada y ojalá que la podamos entregar con la mano caliente hacia las nuevas generaciones a través de nuestros libros, nuestro producto y nuestra forma creativa, el legado que realmente dejamos aquí. Entonces ese es el tema de la mitad de la vida es crítico y ahí en este instante del tiempo de nuestras generaciones actuales es muy importante entenderlo, que la expectativa de vida hace menos de 50 y 60 años estaba más o menos entre los 50 y los 65 años. Por eso la gente se podía jubilar y las empresas de jubilación quedaban con tanto dinero. Sí. Pero en este momento la expectativa de vida está por encima de los 80 años a nivel global. Es decir, siempre ha habido gente que viva mucho más y mucho menos, pero digo como masa crítica social humana. Entonces este es el momento de la vida donde es las generaciones que estamos transitando en este momento, es donde tenemos una crisis de mitad de vida más fuerte aún, porque sabemos que vamos a superar los 80 años. Entonces, cuando llegamos a los 40, prácticamente es el nacimiento de la creatividad y la individualidad. Entonces, hasta los 40 años es como si fuéramos el efecto ancestral, familiar, de lo que se espera de nosotros. Y la crisis lo que busca es que desarrollemos y hagamos la metamorfosis para que rompamos ese huevo que nos ha traído hasta ese instante. Y lo rompamos desde adentro, porque ya sabes, si el huevo no se rompe desde adentro, cuando se rompe desde adentro sale un pollo. Cuando se rompe desde afuera, queda huevo frito. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, la crisis de la mitad de la vida, necesitamos generar una crisálida, una gran crisis crisálida, para romperla desde adentro y desplegar las alas de la mariposa, de la psi, para que nazca el alma que ha estado en el capullo de este cuerpo y empiece en esa gran crisis, rompiendo la crisálida, a abrirse el nuevo camino de creatividad. Eso debe hacerse desde lo humano, no desde la simple idea. Si lo hacemos desde la simple idea, fracturamos familias, nos fracturamos internamente, la psique se puede llegar a fracturar. Y hacerlo desde lo humano es tener la capacidad de unir los dos mundos. El mundo que he transitado hasta mis 42 años, el mundo que me ha dado de pronto unos títulos, unas herramientas, una forma de hacer la vida y utilizarlo prácticamente, usar lo que hemos hecho hasta ahora para dar el paso a seguir de los 40 para arriba. Muchas veces lo que terminamos haciendo es fracturando todo, negando lo que fui, y ese es un camino muy doloroso y de un precio muy alto, porque después sentimos que traicionamos familia, hijos, que dejamos abandonado lo que fuimos y lo que hemos hecho. Y es importante reconstruir también de lo que hemos hecho, usarlo para lo que vamos a hacer. O sea, una cosa no tiene por qué ser o esto o aquello. Puede trabajarse en sinergia mutua los dos mundos. Y ahí está pues el artista humano que necesita mediar. Por eso es un momento de grandes crisis, y la crisis ojalá empecemos a verla no como algo a evitar, sino más bien como algo que nos permite ser mejores seres humanos, porque gracias a cada crisis renacemos y damos una mejor expresión de nosotros mismos. Diríamos entonces que la astrología sería, pues sí, una forma también de poder darnos cuenta cómo tomar mejores decisiones. Sí, sí, aunque a mí me gusta más ver la astrología como una herramienta de narrativa de nuestra vida, sobre todo del pasado, para poder hacer la alquimia de transformar las zonas dolorosas y complejas de nuestra vida en oro puro y sólido. Yo creo que querer tomar buenas decisiones va más de la mano de tener una buena actitud con la vida, de estar disponibles y dispuestos,
porque también la astrología puede convertirse en generarnos la dependencia de tratar de ver el momento adecuado para cada cosa. Entonces, voy a firmar un contrato. No, no se te ocurra, Mercurio está en retro. Voy a reparar el motor de mi coche. No se te ocurra, Marte está en retro. ¿Sí? Entonces, eso no es vivir en libertad. Eso es vivir totalmente subordinados. Cambié de dueño. Ya el dueño no es mi mamá, ni mi papá, ni el Estado, ni el gobierno. El dueño es la astrología que domina mi vida. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva me parece supremamente nociva, coercitiva, y además generadora de angustia y ansiedad, porque entonces no voy a poder actuar si no vi lo suficiente en ese mandala. Y la vida no puede ser dirigida por esto, tiene que ser dirigida por la armonía que hay entre esto y esto. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, corazón y cerebro solamente se activan cuando yo tengo una buena disponibilidad a la vida, al mundo, porque tomar decisiones en base de la astrología es algo así como decir, yo soy el dueño de mi mundo y mi destino, y entonces como soy el dueño de mi mundo y mi destino, la vida se subordina a mí, ¿sí? Y resulta que después, cuando llegamos a los 40, nos damos cuenta que eso es una gran mentira, que es la vida la que se propone algo con nosotros. Porque el trabajo que tengo fue por una invitación que recibí de un amigo, porque la esposa que tengo fue porque me enamoré en un momento dado de algo que al parecer era totalmente absurdo y diferente, porque los hijos que nacieron y que me acompañan nacieron espontáneamente y no fue con una planeación estratégica de astrología, porque la vida se encarga de hacer las cosas y cuando yo estoy atento y con buena disposición, entonces me encuentro viviendo mi propio destino. Cosa contraria cuando pasa al revés, cuando es solo lo que yo me propongo con la vida. A mí me da que pensar sobre esta tendencia ahora pues desafortunada hacia un transhumanismo o una transformación del ser humano hacia esa búsqueda de Dios mediante la tecnologización y la gran confusión que genera el decir voy a buscar los aspectos de mi carta natal en la inteligencia artificial, ¿no? Cuando dices no, hay que tener una conexión entre este y este, pues bueno, ya nos vamos al otro lado directamente y le dejamos que una inteligencia artificial nos dé una explicación, ¿no? De decir, estamos volviéndonos locos. Estamos en una constante búsqueda de obedecer. Obedezco el cielo, obedezco las leyes de Dios, obedezco al Estado, obedezco a mi mamá, obedezco a mi mamá. ¿Por qué? Porque entonces sigue una jerarquía patriarcal incluso, en donde ¿para qué hago esto? Para que el otro asuma las consecuencias de lo que decide. Yo no, yo obedecí, yo no fui, yo no soy, ¿sí? Entonces seguimos en un pensamiento infantil, y lo que necesitamos es aprender a elegir por nosotros mismos, no por obedecer, no para ser un buen tipo, no, porque yo elijo esto que me está sucediendo con disponibilidad. ¿Sí? Y cuando hago esto, asumo consecuencias de mis elecciones. Y cuando asumo, estoy siendo adulto de mí mismo. ¿Sí? Entonces, eso nos cuesta mucho y preferimos más bien depender de la inteligencia artificial, de la astrología, del terapeuta, del cura, del sacerdote. Dependo siempre de todos. Dependo de mi esposa, dependo de mis hijos. En lugar de decir, elijo vivir con mi mujer o con mi pareja. Ni siquiera es mi mujer ni mi pareja. Elijo vivir con ella. Con esta mujer que está a mi lado, o con este hombre, o elijo vivir con mis hijos, no porque me toca, no porque tenga que ser un buen papá, sino porque cuando tomo la elección, estoy tomando las riendas y la responsabilidad de las consecuencias que acarrea tomar esas elecciones. ¿Sí? Entonces, eso es vivir en adultez, y para eso debería servir la carta astral, para conocerme, para reconocerme más bien. Me reconozco en esos arquetipos porque yo soy la expresión del espíritu de mi tiempo. Y como me reconozco, hago elecciones de mi vida y asumo las consecuencias de esas elecciones. Un cierre perfecto para unos 50 minutos perfectos, y
desafortunadamente se nos acaba el tiempo y antes de terminar, Juan Carlos, hay una preguntita que seguimos tocándote el corazón a ti, y más allá de toda esa esencia que transmites tan inspiradora y tan conectada a lo que claramente se ve que es, bueno, que emanan tus poros, ¿no? Todo lo que hablas. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más amas en la vida, Juan Carlos? La astrología sin duda alguna la amo, pero no tanto por la misma herramienta de la astrología, sino por el lenguaje que representa. Porque es el lenguaje de la bios, el lenguaje de la vida, del tiempo. A Jung alguna vez le preguntaron que si él creía en Dios, ¿no? Y él decía, ¿tú cómo puedes creer en algo que sabes que existe? Tú no crees en algo que existe, tú simplemente lo sientes, lo vives, ¿sí? Yo pienso que lo que más amo es el misterio de la vida, cómo se abre, las sincronías, cómo nos van poniendo una serie de personas, de situaciones. Por supuesto, amo lo que me pasa día a día. Sí, eso es lo que más amo, como las alegrías, las tristezas, las sorpresas, las decepciones, las desilusiones, la nueva ilusión, el nuevo sueño, ese fluir aparentemente caótico, y que en el fondo, cuando miras para atrás, te das cuenta que todo tenía un hilo conductual precioso, hermoso, y que tenía una narrativa que ni el mejor escritor lo había podido escribir con ese pincel tan hermoso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más amo? El misterio. Muy agradecido por la profundidad, por la sensibilidad y por tu lenguaje poético. Nos has aclarado muchísimo, y honrado y agradecido de tenerte aquí este ratito y que nos dediques tu tiempo y sabiduría. Gracias, Juan Carlos. Pero Cristian, qué placer, además qué preguntas tan bien formadas, qué conducción tan excelente. Realmente, ojalá se repita, ¿sabes? Me he sentido muy cómodo con tus preguntas, con tu visión. Y como te cuento, con tu tono de voz que siempre me ha acompañado en hartas noches de insomnio, me siento como en casa, querido Cristian. Qué bien, muchísimas gracias. Y desde luego se repetirá porque hay mucho más de lo que hablar. Gracias por estar aquí, Juan Carlos, y gracias a todos y a todas de nuevo en un podcast de Tal Árbol, Tal Astilla. Seguimos, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Abrazos. Gracias.